¿Cuál es la actitud, hermanos, en tiempos de enfermedad? Bueno, no queremos enfermar en primer lugar, ¿no? ¿Quién quiere enfermar? Pero la realidad, pues, es que tarde o temprano podemos enfermar de una o de otra manera. Pero, ¿cuál es nuestra actitud como creyentes en ese sentido? Pues, claro, clamamos al Señor por sanidad, pero si es un poco grave la situación, pues de pronto quizá nos empezamos a preocupar, a pensar un poco, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, ¿quién no ha experimentado todo esto? ¿Y qué tal? De pronto, si las finanzas no van bien, de pronto nos encontramos en una crisis económica, en lo personal, en la casa, o puede ser también en su emprendimiento, en su negocio, no va bien, hay crisis económica y empezamos ahora a ver qué va a suceder. Crisis también familiares en la casa, no hay estabilidad con los hijos, en el matrimonio, empezamos a batallar un poco esto. De pronto pues hay también noticias de nuevas medidas económicas y decimos, y ahora esto nos va a afectar, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal con lo que es el tiempo? Pues nos llueve o llueve demasiado, hace demasiado viento, es que de pronto creo que va a llover mucho o no va a llover. Bueno, son cosas que son cotidianas en nuestra vida. ¿Y cómo enfrentamos? Como dije al inicio, ¿cuál es la actitud de nosotros frente a todo esto? Cosas también que incluso no están bajo nuestro control, como es el tiempo, que no sabemos, hay expectativas, hay incertidumbres, no sabemos, somos muy limitados en todo este tipo de cosas. Como digo, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes ante todo esto? Bien, la palabra del Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a direccionar en cuanto a cómo debe ser la actitud de un creyente frente a todo este tipo de crisis, ante todo este tipo de dificultades, de adversidades en la vida. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que vivir ante todo esto? En Filipenses capítulo 4, 6 al 7 es un texto que es muy directo, muy claro, pero ¿cómo es en cuanto a la práctica en torno a este texto? Quisiera que vaya a su Biblia en Filipenses 4, 6 al 7. Y son dos versículos que, como digo, son muy claros, muy específicos en cuanto a lo que acabo de mencionar, pero ¿cómo es que lo aplicamos? ¿Vivimos o no vivimos lo que aquí nos dice el Señor? Filipenses 4, 6 al 7. Tal vez lo ha leído muchas veces, lo ha escuchado o lo está viviendo, no sé, o tal vez lo va a escuchar por primera vez este texto. Quisiera que lo ponga mucha atención, Filipenses 4, 6 al 7. El apóstol Pablo escribe de esta manera, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, el contexto de estos versículos, sí, habíamos empezado, sobre todo desde el versículo 5, podemos verlo desde el versículo 4, si podemos conectar un poquito a esto, cuando el apóstol Pablo primero nos dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, dice, alégrense. Habíamos hablado de este tema de estar gozosos en el Señor, alegres en el Señor. Después el versículo 5 de la semana anterior dice que su amabilidad sea evidente a todos. Hablamos de la amabilidad, cómo debe ser nuestra actitud. Y en esto conecta ahora lo que viene el versículo 6 y 7. Una frase que está ahí antes del versículo 6, ¿sí? Esto lo expliqué un poquito el domingo anterior. Tomando en cuenta el 5, dice que su amabilidad sea evidente a todos y de pronto pone esto, dice, el Señor está cerca. Y luego empieza diciendo, si el Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No sé cómo es su estilo de vida con respecto a esto como creyente. ¿Lo vive o no lo vive? Pues cuando Pablo escribió esto, prácticamente, sí, ya lo habíamos mencionado, esto he repetido muchas veces en el contexto de la carta a los filipenses, de cómo era la situación de Pablo en este momento cuando estaba escribiendo. Sí, él está preso, él no está en unas condiciones como favorables, como condiciones buenas humanamente, él está en condiciones bien difíciles.
está en la cárcel, está en un lugar que no es su nacionalidad o su ciudad. Él está muy lejos, está en Roma. Él tiene después de esto, él tuvo toda una trayectoria, experiencias en compartir el Evangelio, en servir al Señor. Y en este momento él está muy gozoso, está alegre. Sí, es difícil, claro, estar en la cárcel, pero el Señor le daba este gozo y es un tiempo también para inquietarse, desesperarse, que está en la cárcel, está prisionero y él no sabe si va a salir libre, no va a salir libre. Bueno, pero él está diciendo, no se inquieten por nada. Él mismo al escribir no está preocupado ni siquiera inquieto por todo lo que está viviendo, una situación difícil. Y él escribe a los cristianos, a los filipenses y también a nosotros, que no nos inquietemos por nada. Bueno, entonces, pues yo puse aquí, ¿cómo vivir en paz en medio de la adversidad? ¿Cómo tener la paz, el gozo del Señor y no inquietarse, sino más bien estar contento, agradecido con el Señor en medio de la adversidad? Me gustó mucho esta foto. Si ustedes ven un terreno seco, parece que no ha llovido por mucho tiempo y en medio de todo esto nace una flor. Interesante. Esto me muestra un poquito de lo que quiero mencionar en esta mañana. Paz en la adversidad, donde parece que todo está seco en nuestra vida, un vacío, donde parece que las situaciones están tan complicadas y no hay ni siquiera ninguna esperanza en medio de todo esto, en la enfermedad, como dije, en la crisis económica, en lo que sea. Sí hemos topado esto y como que está seco todo, pero en medio de todo esto hay una esperanza. Hay algo que tiene que llenarnos nuestro corazón, paz en la adversidad. Y es lo que nos dice aquí Pablo en Filipenses 4:6 al 7. Entonces, según la palabra de Dios que estamos viendo aquí, ¿qué se debe hacer ante las adversidades de la vida? Ante los conflictos, las situaciones más difíciles que podemos experimentar. Cristianos o no cristianos, pues lo vamos a experimentar, sea de una manera o de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas aquí que nos muestra el apóstol Pablo. Paz en la adversidad. En primer lugar, como vemos el texto, nos está diciendo que no debemos inquietarnos por nada. Cuando nos dice nada, esto sí me hace pensar muchísimo, ¿sí? Que no nos inquietemos por nada. Somos humanos, yo me identifico en todo esto. Y sí que, yo confieso aquí, yo sí que me he inquietado y me he preocupado muchas veces por muchas cosas. Es normal, podríamos decirlo humanamente. Pero el Señor dice, yo quisiera que no te preocupes por nada, que no te inquietes por nada. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacer? ¿Cómo vivir o cómo aplicar todo esto? Como yo les decía, el versículo, ¿sí? del 6 antes dice que el Señor está cerca. Entonces, de igual manera, hablaba la semana anterior, que debemos ser amables en todo. La amabilidad dice porque el Señor está cerca. Ahora une el otro versículo, entonces dice, no se inquiete por nada porque el Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Espero que usted lo crea, espero que usted tenga esa certeza, esa fe de que el Señor, el Dios Todopoderoso, está junto a usted, está muy cerca. Y si Él está con usted, está conmigo, con nosotros, entonces ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué deberíamos inquietarnos? Si el Señor está cerca, si el Señor está con nosotros. La semana anterior también lo puse este versículo, ¿sí? Estaba pensando, meditando mucho en el Salmo 34:18, donde dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Pues los que estamos en estas condiciones difíciles, donde en verdad nos duele, nos preocupa, como digo, esa palabra preocupación y no sabemos qué hacer, pero el Señor está junto a nosotros. Él dice, Él está muy cerca de los quebrantados de corazón y aquí una promesa dice, y salva a los de espíritu abatido, a los que estamos en condiciones difíciles. El Señor es nuestro Salvador, el Señor es el que va a proveer, el Señor es el que nos va a sacar de todo, pero debemos creer. Esa es la fe. Y no se diga, ahí está esta imagen, ustedes están viendo de lo que nos muestra aquí, donde
Usted recordará este pasaje de Mateo 8:26, donde el contexto nos habla de que Jesús estaba en la barca con sus discípulos, estaban trasladándose de un lugar a otro en esta barca, y en medio del viaje se levanta toda una tormenta y la situación parece difícil, complicada, y parecía que todos iban a morir ahogados. Y entonces Jesús lo que hace ahí es dormir. Jesús está dormido y los otros discípulos están tan preocupados, tan afanados en todo esto, con miedo y de todo. Y luego le despiertan a Jesús, y Jesús en Mateo 8:26 dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué les parece esta escena de Jesús? Él estaba muy cerca de sus discípulos, estaba con sus discípulos, y se levanta esta tormenta y tienen miedo. Las tormentas sería lo que estoy mencionando para nosotros, todas estas situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Condiciones donde parece que se nos va de las manos, donde parece que ya hemos llegado al final, parece que todo se ha derrumbado, se ha acabado, parece que ya no hay salida. En medio de todo esto, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Cuando surge miedo, cuando surge preocupaciones, cuando surge todo este tipo de inquietudes en nuestro corazón, Jesús va a decir: hey, hombres de poca fe. La fe es lo importante aquí. La fe es lo que cuenta, la fe en cuanto a lo que creemos en nuestro Dios grande y todopoderoso. Yo preguntaría: ¿quién es su Dios? ¿Puede calificar quién es su Dios? ¿Cómo es su Dios? ¿Qué hace su Dios? ¿Qué es lo que significa todo esto para su vida cuando hablamos de Dios? Entonces, aquí sus discípulos, en este caso, parece que todavía no entendían quién era Jesús. Primero le ven dormido en medio de toda la situación complicada. Y luego Jesús los reprende. El siguiente versículo no está aquí, pero ustedes pueden ver ahí en Mateo 8:28, el 27. Después estos discípulos, ellos no quedan admirados. Dice: ¿y quién es este? ¿Quién es este hombre que incluso pues puede tranquilizar las olas, los vientos? Parece que no conocían exactamente quién era Jesús. Claro, después ellos van a conocer a plenitud cuando muere en la cruz y cuando resucita. Estos discípulos van a entender recién ahí quién era el que estaba con ellos en la barca. Aquí todavía no pueden entender, no pueden asimilar. Puede ser que también en el trayecto de nuestra vida, en el proceso de nuestra fe, puede ser que también estemos en estas condiciones donde no entendemos qué está pasando, qué sucede en nuestra vida, y donde parece que Dios no está con nosotros, pero Dios está ahí. Dios está cerca de los quebrantados de corazón, dice, ¿no? Pero tenemos que creer. Esa es la fe. Y como digo, estos hombres que aquí Jesús los calificó hombres de poca fe, después sí los podemos ver como hombres de mucha fe. Hombres que dieron todo por su Señor, por su Salvador. Bien, entonces, primera cosa, para tener paz en la adversidad, no hay que inquietarse por nada, porque el Señor está cerca. Pero también no hay que inquietarse. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. Por eso preguntaba antes, ¿quién es su Dios? ¿Cómo es su Dios en el que usted ha puesto la fe, en el cual usted cree? ¿Qué puede decir en cuanto a este gran Dios? Miren, aquí voy a poner dos ejemplos. Primero, uno es David y otro es Habacuc. En este caso, conocemos a David cuando hablamos de la fe en el Dios Todopoderoso. Sabemos que David sí confiaba en Dios. Él escribió muchos salmos, y ya le voy a poner este salmo mismo. Era impresionante la fe de David, pero también en un cierto momento flaqueó su fe. Y recordarán hace unos meses atrás, cuando predicábamos primera de Samuel y veíamos ahí a David, pues en un cierto momento David pues no confió en Dios, más bien confió en el enemigo, en un rey enemigo. Hasta se hizo el loco. No sé si recuerdan este texto. Y era porque en verdad
pues no estaba confiando plenamente en Dios en ese momento. Pero en el Salmo, que lo vamos a ver aquí, en el Salmo 57, ¿sí? En el 1:3, del 1 al 3, ahí podemos ver cómo David mismo nos muestra aquí su confianza en el Señor. Como digo, puede ser que a veces sí, nosotros flaqueamos en la fe, pero el Señor es el que nos va a seguir levantando, proveyendo de ese poder para que nuestra fe crezca. Y es a través de la palabra, a través de congregarse, a través del servicio, a través de tantas cosas que Dios ha dejado para que nuestra fe siga aumentando, siga creciendo. Y David tuvo que pasar una serie de cosas difíciles en su vida y él aprendió muchísimo en torno a esto. Por ejemplo, en el Salmo 57, 1 al 3, esto es cuando estaba Saúl persiguiendo a David, y dice, en ese momento él hace esta oración, le dice, ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. Escuchará esto, ¿no? Él está diciendo, está en una situación bien complicada, David, en este momento. Y aquí está diciendo, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Son palabras de David que lo expresó en un momento complicado. Esto debe ser nuestra expresión al Señor. Este es nuestro Dios, el que nos escucha, el que nos responde, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos levanta, el que otra vez nos pone donde tenemos que estar cuando estamos caídos, cuando estamos preocupados, inquietados, por lo que sea. El Señor está con nosotros. Esto le pasó a David, y ustedes pueden leer los salmos de David o todos los salmos y casi lo apuntan a lo mismo, a mostrar la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero tenemos que confiar en Dios, porque Dios está cerca de nosotros, y por eso Pablo dice, no se inquieten por nada. Ahora, yo les dije, el otro ejemplo es Habacuc. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. Apenas este libro tiene solamente 3 capítulos. En el contexto de todo lo que nos menciona Habacuc, Habacuc era un siervo del Señor, que también pasó por muchas calamidades. Todo el pueblo estaba en condiciones también difíciles por el pecado y de todo, porque Dios iba a mandarlos después al exilio a Babilonia. Y ahí Habacuc también clama al Señor. Parece que el Señor no responde, parece que las cosas se vuelven más difíciles, pero Habacuc se mantiene firme. Se mantiene firme. Y tal vez muchas veces leemos estos versículos que van a ver en la pantalla, pero a veces solo lo leemos y es interesante, claro, pero no entendemos bien el contexto de todo lo que es Habacuc. ¿Por qué lo dijo Habacuc? Lo que usted va a leer a continuación. Habacuc 3, 17, 19. Está un poquito pequeña, creo que la letra, pero ahí es para que alcance en la pantalla. ¿Sí? Pero vamos a leerlos. Si puede buscar en Habacuc, anote esa cita, o tal vez si la conoce, como sea. Esta cita es bien interesante con respecto a lo que estoy mencionando. Cuando Pablo dice, no se inquieten por nada. Vean lo que dice aquí Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Qué tal este texto? Comenté un poquito el contexto de Habacuc para entender la situación crítica de este profeta. Tal vez son situaciones que a veces pueden venir o estamos en nuestra vida, pero esta es la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Poder expresar como lo expresa aquí estos versículos de Habacuc. Habacuc está mostrando donde parece ser que en su entorno no hay nada. Parece que el Señor no está escuchando, parece que todo está sobre el suelo o contra el suelo, como a veces decimos en nuestras vidas. En la vida de Habacuc parece esto,
Pero el 18 dice, aún así yo me regocijaré ¿en quién? En el Señor. ¿Quién es su Señor? Aquí nos dice, me alegraré en mi Dios que es mi libertador. Para nosotros es también nuestro libertador, nuestro salvador. Él es el omnipotente, el que prácticamente pues tiene el control y el poder sobre todo. En Él está confiando aquí Habacuc. Y Él dice, es mi fuerza. Y Él es el que da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esto es lo que necesitamos. Esta fe. Creer en este Dios todopoderoso, en el que nos ama, en el que dio la vida en la cruz por nosotros. Creer en sus promesas. Entonces, cuando vengan estas situaciones complicadas, pues nosotros que no nos inquietemos por nada, porque el Señor está cerca, el Señor está con nosotros. Como digo, en tiempos difíciles, la pregunta es, ¿confía y descansa plenamente en Dios? En estos momentos complicados de su vida que pueden venir o pasó o está pasando, ¿confía usted plenamente en Dios? ¿En el Dios Todopoderoso? Si está en un hospital, si está ahí ya en tiempos donde tal vez los médicos dicen, ya, es muy complicado, es difícil, ya no hay más que hacer. ¿Qué hace usted? ¿Qué le viene a su mente? O póngale cualquier circunstancia ahí de su vida, ¿no? Habacuc dice, aún así yo me regocijaré en el Señor. Eso es lo que muchas veces a mí me ha sucedido en cuanto a visitas que hago, por ejemplo, a personas que están en situaciones difíciles, tal vez para animar, para orar, donde uno se piensa que se va a encontrar con las personas que están tal vez decaídas. De pronto uno se sale más animado que el que está en crisis, sea de enfermedad o lo que sea. Porque de pronto me sale con esto, ¿no? No, dice, tranquilo, yo sé quién es mi Dios. No pasa nada. Cuando yo escucho esto, digo, qué cosas. Yo mismo salgo más animado que el que está en situaciones difíciles, ¿no? Sí, me he topado con hermanos en estas condiciones. Que dice, sí, el Señor es mi fuerza, el Señor, me recitan todo esto. Yo, qué tremendo. La fe, la esperanza, la paz en medio de la adversidad es lo que necesitamos. Y Pablo dice, por eso no se inquieten por nada, porque el Señor está con ustedes. Y sepan quién es su Dios. No es cualquier Dios. No es un Dios pequeño, es un Dios grande y súper grande, mega grande. Que en nuestra mente, nuestro entendimiento no puede comprender toda la grandeza de Dios. Pero Él es el que está con nosotros. Por eso Pablo dice, no se inquieten por nada, para tener paz en la adversidad. Luego, segunda cosa, nos dice que debemos orar. En vez de inquietarnos, eso sí, el Señor dice, oren. Oren. Y por eso dice, no se inquieten por nada, más bien, en vez de inquietarse, más bien dice, en toda ocasión. ¿Qué es que toda ocasión? Buena, mala, como sea, en cualquier ocasión, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. Inquietarnos, no. El Señor dice, no, esa no es mi voluntad. O sea, no quiero que ustedes se inquieten ni estén preocupados por nada. Ya, esto es lo que nos manda el Señor. Dice, más bien lo que sí quiero que hagan es que oren. Orar es hablar con Él, comunicarnos con Él. Y entonces aquí nos dice que debemos orar en toda ocasión y que presentemos nuestros ruegos, nuestras peticiones, de todo. Ahí tenemos que estar con el Señor. Y por eso es que aquí como iglesia mismo siempre buscamos estos espacios. Estamos siempre anunciando y al final del culto otra vez va a escuchar este anuncio. Todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, oración es por Zoom. Bueno, el sábado también y los domingos a las 7:30 de la mañana, aquí estamos orando, a las 10:30 también. Hay otros espacios para orar por las misiones. Bueno, hay muchos espacios en la semana para
orar. Y usted puede orar también en su casa de una forma personal. El punto es que aquí nos está diciendo el Señor que debemos orar en todo tiempo, ante toda ocasión, lo que sea, sí, tenemos que orar. Orar es hablar con Dios, decirle a Dios, presentar ahí nuestras peticiones. El Señor espera este momento de sus hijos, que somos nosotros, de llegar a Él con nuestras oraciones. Y Él está muy presto a escuchar. Qué buen tiempo es esto cuando oramos, cuando estamos ahí en la presencia del Señor. Entonces, esto sí dice el Señor y el apóstol Pablo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Bien, en Primera de Pedro, aquí 5:7 dice, aquí el apóstol Pedro en este caso dice, depositen en Él, escuchará bien esto, depositen en Él. ¿Quién es Él? Nuestro Dios todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando hay inquietud, cuando hay todo este tipo de cosas que nos afectan, el Señor dice, dejen aquí, depositen a mí. A mí, aquí dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, porque Él está con ustedes. Está repitiendo aquí el apóstol Pedro, orar en toda ocasión. Pero también hay un detalle bien interesante que nos pone aquí, que dice que debemos orar, sí, pero hay que darle gracias, con gratitud. Ahora, imagínense si estamos tan mal, con una enfermedad, crisis, todos los ejemplos que yo puse antes. Sí, si bien es cierto, podemos orar, pedirle al Señor sanidad, ayúdame en este problema, en todo esto, en la situación complicada en la que nos encontremos. Sí, el Señor dice que sí tenemos que orar, pedirle a Él, pero también dice, denle gracias. Señor, te doy gracias por toda esta enfermedad. ¿Qué les parece? ¿Usted ora así? Señor, gracias porque ahora no tengo ni un centavo para sobrevivir. Gracias, Señor, porque no me alcanzó el dinero, no tengo para pagar el arriendo, para pagar la luz. Señor, gracias porque mi familia está mal. Poco raro, ¿no? Poco raro. Pero el Señor dice que sí debemos orar en toda ocasión, como presentar todo, pero dice, y denle gracias. Interesante esto, ¿no? Bueno, es que hay que entender una situación, que todo lo que el Señor hace, el Señor está cerca junto a nosotros, Él está obrando en nosotros, y cada cosa que nos pasa, cada cosa que nos sucede, que es adverso, el Señor lo está usando para nuestro propio crecimiento. Él está haciendo la obra perfecta en nuestras vidas. Claro, a diferencia de que aquí sí hay que tener cuidado y tomar en cuenta, si es consecuencias de pecados, enfermedad, lo que sea, es otra cosa. A eso no se está refiriendo en este momento aquí el texto. Más bien, cuando estamos llevando una vida de integridad, una vida santa, cuando estamos siendo piadosos de Dios, cuando estamos ahí conscientes de quién es nuestro Dios y nos pasa esto, pues el Señor dice, sí, yo quiero escuchar tus peticiones, pero quiero que seas grato. Señor, gracias porque sé que en medio de esta enfermedad, tú, Señor, estás obrando para bien. Hay que entender de esta manera. Justamente hoy estamos, no sé si usted está siguiendo el plan de lectura de nuestra iglesia y le animo que debería seguir ese plan, un capítulo diario que lo leemos. Hoy estamos leyendo justamente el libro de Job, un libro que prácticamente nos muestra todo este tipo de cosas que estamos aquí mostrando. Ese es muy claro, este libro, ¿sí? En cuanto a estas situaciones que el Señor pone en nuestras vidas, que es para nuestro propio bien. Es un poco como contradictorio, diría, humanamente, ¿no? ¿Cómo puede el Señor usar enfermedades? ¿Cómo puede usar el Señor crisis, lo que sea, para nuestro bien? Qué raro esto, ¿no? Pero Él es el Todopoderoso, Él sabe cómo maneja las cosas. Él sabe exactamente lo que está haciendo en su vida. Y por eso el Señor dice, presenten sus peticiones, pero con gratitud. Conscientes también de que el Señor está haciendo la obra perfecta en nuestras vidas. Es para nuestro bien. Entonces, aquí la oración
La oración es rendirse, ¿sí? Rendirse a la voluntad de Dios. No sé si me entiende esta frase. La oración es rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que está escrito aquí. Que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. No que se hagan las cosas conforme a mi voluntad, a su voluntad. No sé si me entiende esto, ¿no? Explico. Cuando estoy diciendo que las cosas se hagan a mi voluntad, es como que estamos exigiendo al Señor que Él tiene que hacer. Si estoy enfermo, Señor, tienes que sanarme, tienes que darme esto. Como que estamos dando órdenes al Señor de acuerdo a nuestra voluntad. La oración es de acuerdo a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no mi voluntad, no lo que yo deseo, no lo que yo quiero. Si nuestros deseos, nuestros anhelos son de acuerdo a la voluntad de Dios, correcto. Pero si no es así, si estamos solamente buscando otras cosas, de acuerdo a nuestros propios beneficios, nuestra propia voluntad, estamos mal. La oración tiene que rendirse a la voluntad de Él, de nuestro Dios. Así tenemos que orar. Bien, entonces, esta era la segunda cosa. Para tener paz en la adversidad, pues, en primer lugar, no hay que inquietarnos, más bien hay que orar según como el Señor nos muestra aquí. Y lo tercero, ¿sí? Faltaba un versículo ahí con gratitud. En Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella, ¿con qué? Con agradecimiento. También nos dice aquí en Colosenses, ¿no? Que nos dediquemos a la oración, que perseveremos orando, pero con mucho agradecimiento, gratitud, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, vamos a ver que para tener paz en la adversidad es esperar la paz de Dios. Porque es lo que nos dice el versículo 7, ¿no? Después de que no nos inquietamos por nada y más bien oramos con gratitud, después de esto, el versículo 7 dice, y la paz de Dios es el resultado de no inquietarse y de orar con gratitud. Es el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué buenísimo este versículo, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pues no lo vamos a entender prácticamente todo lo que es la paz de Dios, porque aquí nos dice, sobrepasa todo entendimiento. Esto dice, va a cuidar sus corazones y sus pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pues bien, entonces, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Dios? Bueno, tal vez no voy a poder explicar aquí, porque nos está diciendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero sí la podemos experimentar. Es el gozo que nosotros tenemos en medio de toda la aflicción. Como les decía antes, cuando yo visito de pronto por ahí a alguien que está en situaciones difíciles y me anima a mí, entonces pues aquí yo sé que en esa persona está la paz de Dios. Porque es algo grandioso que Dios ha derramado ahí y que en medio de todo pues esta persona está prácticamente o emocionalmente bien. Me siento bien. Claro, pero yo digo, ¿cómo que se siente bien? Si tengo el gozo del Señor, tengo fortaleza, así como nos decía Habacuc, nos dice que Él da la fuerza, el Todopoderoso, y da a sus pies la ligereza de una gacela y hace caminar por las alturas. Así lo compara Habacuc. Entonces, aquí podemos ver que esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender, pero algo sí podemos sentirlo. Podemos sentir esto. Pero repito, este es el resultado de las dos cosas, de no inquietarse y de orar con gratitud. Entonces, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es prácticamente, analizando un poquito esto, es la tranquilidad interna, podríamos decirlo así. Es la tranquilidad interna del alma que Dios nos concede. Es la tranquilidad, la paz que Dios nos concede, no el mundo, no nadie más. Es Dios quien nos concede tranquilidad, paz en el alma. Y también es una confianza, podemos decir, que en su sabiduría del Señor nos puede traer, claro, paz en medio de todas las tormentas que podemos pasar en la vida. Que no podemos entender. Como dice aquí, sobrepasa nuestro entendimiento,
pero sí podemos experimentarlo, siempre y cuando no nos inquietemos y estemos orando. Este es el resultado. Y aquí Isaías nos puede mostrar un poquito con respecto a esto, la paz de Dios. Dice Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Cuál es el de carácter firme? El que se somete a Dios, el que descansa en Dios, el que espera en Dios, en sus promesas, el que está pendiente de Dios en todo lo que Él es. Entonces dice, el de carácter firme es esto, ¿no? Dice, lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque en ti confía. Porque en ti confía. La confianza, la fe en el Señor, entonces pues nos da la paz. Por ejemplo, también Juan 14:27, cuando Jesús cuando entró ahí al cuarto donde estaban los discípulos, después de que Él murió, resucitó, todos estaban con miedo, temerosos, y Él entra, y Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien, ni se acobarden. Bueno, esto lo mencionó aquí y también después, sí, al final, dice lo mismo. ¿Por qué lo dice Jesús esto? Porque Jesús es el príncipe ¿de qué? De paz. Es el príncipe de paz, el único que nos puede dar la paz. Por eso dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y dice que no nos da como nos puede ofrecer el mundo. Dice, no se angustien ni se acobarden. Lo que decía Pablo, no se inquieten por nada. Entonces aquí Jesús dice, no se angustien ni se acobarden. Yo les doy la paz. Jesús es el que nos da la paz. Y por eso también termina el versículo diciendo ahí, porque la paz cuida, por todo esto, ¿no? Cuida el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que nos da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Solo está la paz ¿en quién? En Jesús. El texto que les dije también ahí, similar al anterior, Juan 20:19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, puerta cerrada por temor a los judíos, después de que murió, resucitó, entró Jesús, dice, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. En medio del temor, del miedo, que estaban ahí, por ser también quizá perseguidos o que pensaban que los iban a matar como Jesús, cuando estaban encerrados ahí, entra Jesús, dice, la paz sea con ustedes. Yo estoy aquí. Si Jesús está con nosotros, pues entonces reina la paz. Reina la paz en medio de la adversidad, como en la barca, como sea, tenemos una serie de ejemplos que nos muestra la Biblia, pero es necesario nuestra firmeza, nuestra confianza, nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que Jesús en verdad pues esté habitando plenamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Jesús sea todo para nosotros. Si Jesús es la mitad, un poco, pues no funciona. Todo o nada. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues nuestra rendición, nuestra entrega debe ser total a Cristo. Y ahí vamos a experimentar todo esto. Y no solo esto, sino que tenemos la gran esperanza de que un día lo veremos cara a cara y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Qué grandioso esto, ¿no? Y por eso Pablo dice, no se inquieten por nada. Entonces espero, hermanos, que de aquí en adelante lo tenga presente esto, lo tenga en su corazón, de que cuando vengan las preocupaciones diga, no, el Señor dice que no debo preocuparme, no debo inquietarme, sino más bien tengo que orar, tengo que agradecer al Señor. Y luego el Señor va a depositar en usted la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento. Y si quisiera, no está en la pantalla, pero si ustedes pueden regresar a Mateo, tengo un pasaje que es paralelo a esto, ¿sí? En Mateo capítulo 6, este es un pasaje donde es muy claro en cuanto a lo que enseñó Jesús
con respecto a lo que acabó de escuchar. Solo quisiera leer con ustedes Mateo 6 desde el versículo 25. Aquí está en resumen todo esto. Las palabras de Jesús son estas, ¿no? Mateo 6, 25 en adelante. Escuchará bien esto. Si puede ser en la Biblia, qué mejor. Si no, escuche lo que dice la palabra del Señor en este texto. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, escuche también esto, quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, dice el Señor, en vez de preocuparse y todo, dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Conclusión, dice, por lo tanto, no se angustien, no se preocupen, está diciendo, ¿no? Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mire, es lo que dice el Señor Jesús. Es muy claro. Mateo capítulo 6 y todo el contexto. Si ustedes pueden leerlo todo el capítulo es buenísimo, ¿no? Pero concluye así esta parte, que no nos preocupemos por nada. El Señor está con nosotros, el Señor está cerca. Él es el que sostiene todo, de Él viene todo. No viene de nuestras fuerzas, no viene de nada más, viene solamente del Señor. Todo viene de Él. Entonces, hermanos, finalizamos diciendo esto. Todos necesitamos tener paz con Dios y con los demás. Importantísimo esto. Pero también paz en las adversidades o dificultades de la vida. La verdadera paz, dice, viene solamente de Dios. ¿A través de quién? De Jesús. El creyente experimentará esta paz sin inquietarse por nada, más bien confiando en el poder y el amor de Dios y orando con gratitud. Es la lección que el Señor nos deja. Que en primer lugar, Cristo debe ser el que habita de una forma plena en nuestros corazones. Y si Él está con nosotros, si Él está en nosotros, entonces el Señor dice, no se inquieten por nada. Más bien, conversen conmigo, dice el Señor. Díganme a mí, ¿qué es lo que está pasando? Conversen conmigo, dice el Señor. Y quiero que sean gratos conmigo. Y yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, que esto que el Señor nos ofrece, que lo podamos experimentar en el día a día. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en medio de cualquier circunstancia o adversidad en nuestra vida. Que lo recuerde usted esto. El Señor está con usted.